Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Efesios. Abra su Biblia, Efesios capítulo 3. Pero quiero que oremos antes de comenzar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que en esta preciosa hora tú abras nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras, Señor, comprenderlas. Te pido que te glorifiques en cada uno de los que está acá en este lugar y que abra su mente, Señor, en tu Espíritu Santo trabaje en medio de nosotros para comprender lo que tú has puesto en mi corazón en este día, y así aquellos que nos escuchan también, Señor, puedan salir edificados y puedan entender esta palabra revelada de tu Espíritu Santo, Padre, para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En este día les quiero hablar acerca de los beneficios que trae la sabiduría de Dios. Creo que una de las cosas que uno debe de empaparse es de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, por supuesto, Él la da, pero está escrito aquí en la palabra. Y cuando uno empieza a leer la palabra, uno empieza a recibir sabiduría de Dios. Porque no es de uno, innegablemente, sino que es Dios el que la da. Pero hoy vamos a entender a quiénes Dios le da esa sabiduría y para qué se las da esa sabiduría. Pues yo creo que es tremendo, me estaba recordando yo mientras estudiaba, ¿no? Había momentos en donde me frenaba y miraba mi vida, ¿verdad? Y decía, Dios mío, qué tremendo. Cómo tú hiciste conmigo en el proceso de vivir para ti y de cómo me enseñaste muchas cosas que yo ignoraba realmente en la vida que tenía. Y ahora me doy cuenta por qué muchas cosas el Señor en su misericordia y en su amor me brindó en la vida y me sigue brindando todavía, porque considero que me falta un montón. Pero es impresionante cómo es esto de maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de restauración, tiempos de guerra espiritual y tiempos de construcción. ¿Oyó bien? Tú estás en el tiempo de restaurar tu vida, estás en el tiempo de guerrear en la vida y también de construir tu alma, ¿verdad? A medida que uno va aprendiendo de la sabiduría de Dios, uno se va construyendo, ¿verdad? Y va haciendo cambios, pero lógicamente siempre hay que pagar un precio para todo eso. Lo más tremendo es que estas tres cosas tienen que ir de la mano para no estancar la obra de Dios en nosotros. Porque si nosotros no perseveramos, la obra de Dios se estanca. Dios quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere cambiarnos, transformarnos, cosas que si las vemos naturalmente son bien difíciles de cambiar. Y uno dice a veces, de plano, no sé si cambiaré. Pero a medida que uno va cediéndole al Señor su alma, ¿verdad?, su vida, ahí es donde Dios empieza a tratar. Claro, para esto se va a necesitar sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque para construir se va a necesitar prosperidad que tanto necesitamos en la iglesia. Prosperidad primero espiritual, porque Dios quiere darnos una prosperidad espiritual. Pues si usted tiene prosperidad espiritual, téngalo por seguro que su vida va a marcar la diferencia. Si usted no tiene prosperidad espiritual, no espere que las otras cosas vengan tan fácilmente. Pueden venir, porque dice la Biblia que Dios, incluso dentro de la prosperidad física, dice que si Él provee, si Él provee para las aves, ¿cuánto más para vosotros? ¿Verdad? Así dice la Biblia. Entonces, dentro de la restauración vamos a tener guerra espiritual
y al mismo tiempo vamos a construir nuestra casa, porque va a la par. Eso sí, la sabiduría que Dios derrama siempre es, escuche muy bien, para construir en los planes de Él. Es que esa es la tremenda verdad que yo miraba en mi propia vida. Decía, Dios mío, es cierto. La sabiduría que Dios da, escuche bien, repito, es para construir siempre en los planes de Él. Pero como uno está en los planes de Él, por ende, recibe la bendición de Dios. Por eso es que la iglesia novia, las primicias, la vencedora, que está avivada y está al servicio de Cristo, es la que va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Note que hay una sabiduría, hay diferentes clases de sabiduría. La Biblia habla de la sabiduría del hombre, de la sabiduría diabólica, de la sabiduría animal y de la sabiduría de Dios. Pero hay otra sabiduría que se le llama la multiforme sabiduría de Dios. Y eso es tremendo porque en Efesios capítulo 3 lo dice claramente, dice Efesios 3:10, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer, oiga, por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, ¿oyó? A fin de que la infinita sabiduría, la multiforme, dice otra versión, sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Sabe qué es la multiforme sabiduría de Dios? Y esa sabiduría de Dios en ese versículo, porque muchos piensan que ahora, aunque ahora también en el mundo espiritual hacemos, pero más que todo esa multiforme sabiduría de Dios se va a dar en el universo, se va a dar en el futuro, que nosotros vamos a ir a presentar la multiforme sabiduría de Dios a todo el universo. Porque eso es, porque aquí no está hablando de los principados y potestades del mal, sino podemos ver del bien, aunque si quiere incluirlo lo puede incluir también. Pero oiga muy bien, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia novia, ¿no? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que vamos a ir a los lugares celestiales, a los mundos, que hay mundos, pero no sé cuántos millones de mundos ha de haber allá en el universo. Si Dios todos los días ha creado, imagínense, y Él es infinito, ¿cuánto habrá en el vasto universo que tenemos que llevar a presentar? ¡Jala, qué tremendo!, ¿no? Quiere decir que estamos en pañales nosotros, porque esto quiere decir que la iglesia, a través de la sabiduría espiritual, impactará en el mundo espiritual. Imagínense, hermano. En otras palabras, la sabiduría de Dios es para que caminemos en un nivel más alto de sabiduría que la que tiene el enemigo o que está en el mundo. Esta sabiduría es la mejor que puede uno tener. Por eso la iglesia y nuestra vida no puede ser construida sin sabiduría. No puede. Porque la Biblia dice allá en Proverbios 24:3, mire cómo dice esto: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. ¿Oyó? Con sabiduría se edifica una casa y tú eres la casa de Dios. ¿Oyó? Mire, la dotación de sabiduría es clave para la restauración, para hacer guerra espiritual y para construir. Mas a esto añádale abundancia de consejeros que ayudan en el ministerio. Será una bomba, porque sigue el versículo 4 y dice: con conocimiento se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseado.
Versículo 5. El hombre sabio, y esto me impactó cuando lo leía, el hombre sabio es fuerte. Y el hombre de conocimiento aumenta su poder. ¿Oyó eso? Si tú no eres sabio, no vas a ser tan fuerte en la lucha ni en la prueba. Porque el sabio mira el mal y se aparta. Y con sabiduría se hace la guerra. Es decir, a veces con la sabiduría tú vas a poder planificar en los momentos duros de tu vida. Porque estás dotado. Y por eso es que a mí me llama la atención. Si tú, por eso oré y el Señor me dijo, quiero que ores por mi pueblo antes de que comience, para que abra su mente. Pues si tú quieres ser fuerte, tienes que apropiarte de y empaparte de la sabiduría de Dios, que es la que te va a hacer fuerte. Porque ahora entendí yo por qué las personas que han sido dotadas en parte de la sabiduría de Dios son tan fuertes. Porque son gente que conoce las Escrituras. Porque en una persona lo que marca la diferencia no es tanto el estatus social que tenga, sino es cuánto conozca de Dios, y cuánto sepa de Dios, y cuánto sepa de la palabra. ¿Por qué? Porque él se basa solamente en la palabra y se da cuenta que el Dios que amamos, al cual bendecimos y honramos, es el Dios que no es un Dios mentiroso, sino que es un Dios verdadero. ¿Me explico? Es impactante ese versículo, porque con dirección sabia haráis la guerra, dice. Versículo 6, mire. Y en la abundancia de consejeros está la victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando uno lee estos versículos de la palabra del Señor! Entonces, métanse en su corazón, el hombre sabio es fuerte. Claro, claro que sí. Entonces la dotación de sabiduría es clave para la restauración. Mas a esto añádale abundancia de consejeros. Imagínese usted, hermano. Entonces la sabiduría de Dios te hace fuerte para el día malo. Cuando llega el día malo, si tienes sabiduría de Dios, Él te va a consolar, porque te va a decir, mira, ahí dice mi palabra y tú has creído en mí y tú sabes que no soy mentiroso, tú sabes que yo soy verdadero y yo voy a cumplir mi palabra tarde o temprano en ti. Entonces uno descansa en eso, y ahí es donde uno puede decir, Señor, sea que viva o que muera, yo sé que soy tuyo, Señor. Para Satanás no hay ventaja. ¿Me explico? Es que esto es tremendo. Y dice el versículo 10, si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Y eso es verdad, hermano. Eso es verdad, porque la Biblia al día dice de otra manera. Dice, eres de baja calidad si no puedes soportar la presión de la adversidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si tú no puedes, hermano, soportar la presión de la adversidad, eres débil. Necesitas fortalecerte en Dios. Necesitas empaparte de Dios. Mire, esto nos habla de la gente que muy fácil se derrumba en la guerra. Sí, hay gente que muy fácil se derrumba en la guerra. Y eso no es tan agradable al Señor, hermano. No digamos en la restauración, en la construcción de sus vidas. Por eso la sabiduría de Dios va a ser necesaria para la restauración, para la guerra espiritual y construcción en nuestra vida y en la iglesia. En la iglesia necesitamos gente que, hermano, tenga esas características y más como líderes, ¿no? Lo tremendo es que la sabiduría de Dios tiene como fin prosperar nuestra alma primeramente y luego nuestra economía. Porque lo primero que quiere Dios es que tu alma sea prosperada, porque si no te va a caer mal la economía. Si tu alma es prosperada, entonces vas a ser un poco más suelto. Pero si tu alma es cerrada y no tiene sabiduría, no necesariamente vas a poder, hermano, ser un buen administrador de lo que Dios te va a dar.
Porque dentro de todo lo que nos va a dar Dios o nos está dando Dios, ya sea de la sabiduría de Él, tú tienes que saberla llevar, como la prosperidad, la economía. Porque si tú dentro de la economía no sabes cómo realmente administrarla, lógicamente Dios no va a dar más allá de lo que tú no puedes. No te puede promover porque sabe que te va a caer mal. Y sabe que lo que vas a hacer es más destrucción que edificación, o eso mismo te puede acarrear un lazo en tu vida. Es decir, tú puedes caer en tu propio lazo como Israel, porque le dice: te extendí mesa en el desierto, pero esa mesa se te convirtió en lazo. Es decir, te di todo, pero nunca pudiste realmente, ¿verdad?, controlar, administrar bien lo que es mío. Eso sí, para que esto suceda, ¿verdad?, debemos de ser servidores del reino de Dios y de la iglesia de Cristo. Si tú eres servidor del reino de Dios, vas a buscar primero el reino de Dios y luego las demás cosas van a venir por la añadidura. Recuerda que lo que viene por la añadidura siempre es la parte material. Lo primero que debemos de tener es prosperidad espiritual, para que no nos dañe aquello, ¿verdad?, que nos va a dar el Señor, porque muchos han sido dañados. Entonces, para que la iglesia tenga éxito en la restauración, en la guerra espiritual y construcción, se necesita gente dotada con la sabiduría de Dios para los fines de Él, porque todo tiene que ser para los fines de Él. Ahora entendí yo por qué Dios lo escoge a uno y uno se diezma en su totalidad a Dios. Yo recuerdo que desde mi juventud, por supuesto, entendí eso y entendí que el reino era primero. Si yo hubiera sido una persona normal, que no hubiera tenido conocimiento, tal vez, de parte de Dios, se hubiera sido difícil aceptar el llamado de Dios. Es decir, le voy a poner este ejemplo solo para que vea usted lo que yo aprendí en esto del reino. Lo que aprendí es que Dios, empecé a leer la Biblia, ¿no?, desaforadamente, innegablemente, 25 capítulos por día, 20, 30 capítulos por día, era mi pan diario, noche, día, tarde. Era algo que yo no podía dejar de hacerlo, aunque quisiera, no podía. Si iba al trabajo, estaba con la comida y leyendo, en el lunch, en el break. Estaba ahí y me salía y ahí andaba con mi Biblia, ahí la leía, la marcaba y seguía. Cada vez que salía estaba con la Biblia encima. Era algo que me conmovía en gran manera. Era algo que hasta el día de hoy no se me quita, innegablemente, y que para mí es algo deleitoso. Pero recuerdo yo que cuando empezó el Señor a promoverme en la economía, cuando empezó a dar sabiduría para poder arreglar máquinas industriales, para poder hacer cosas en una fábrica en donde yo era el barredor, luego me convertí en el jefe de la fábrica. Yo ahora voy leyendo y dije: qué tremendo Señor, qué bárbaro. Naturalmente, como lo miraba mi familia, como lo miraba la gente, cuando yo renuncié, para ellos yo era un ignorante. ¿Cómo voy a preferir la Biblia? ¿Cómo voy a preferir servirle a Dios y dejar un trabajo que a la edad de 19 años yo era jefe de una fábrica en Estados Unidos? Que me decía: pero vos tenés tu futuro acá. ¿Qué te vas a ir a Sudamérica? ¿Qué te vas a ir allá? Si puedes ser hasta el dueño de esta fábrica el día de mañana. Así literalmente, hermano. Porque Dios me empezaron a dar sabiduría. Y no sé, me venían las ideas y hacía cosas, pero que yo mismo me decía: qué tremendo, ¿cómo hiciste que yo hiciera esto? Pero el día que me llama, no dije: ala,
tengo buen trabajo, Señor, tengo 3 autos, tengo doctor a mi disposición para la casa, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá. Y tenía todo eso. Pero cuando me llamó el Señor era lo que yo quería. Decía yo, sí, Señor, ¿a dónde hay que ir? No, tenés que ir a la selva primero. De Estados Unidos a la selva. Allá a una ciudad lejana de Sudamérica. En ese entonces, Ambato, Ecuador. Allá tenés que ir. ¿Y cómo es ahí? No se sabe cómo va a ser ahí. No importa. Yo voy. Mirá que allá no hay, incluso sentí cuando me dijo el pastor, ahí no hay McDonald's, no hay Burger King, no hay nada. No importa, si yo no miraba eso, yo miraba el deseo de querer hacer algo por el reino. Pero se lo aseguro, le podía contar, pero mire, con esto todas las cosas que Dios hizo asombrosas conmigo en esa edad, que no sabía nada. No sabía, yo entré a esa fábrica sin saber cómo agarrar un destornillador, hermano. Porque mi papá notaba todo. Nosotros éramos vagos ahí, ¿verdad? Y por eso nos convertimos en marihuaneros también, porque todo era venida de mi papá y de mi mamá. Teníamos la vida por delante, así si queríamos vivir. Pero cuando yo fui dotado de un poco de sabiduría de Dios, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que eso sí se necesita para poder tener un corazón abierto hacia muchas cosas. El hecho que tú tengas un corazón abierto y puedas sembrar en la obra de Dios primero tu vida, ¿verdad? No significa que Dios no te va a premiar, porque este es como los hijos. ¿Acaso no premias a tus hijos tú? Yo premio a mis hijos cuando son, hoy que fue abanderado este muchacho, el Jeffrey, yo sentí, hermano, campeón en los ojos de Dios. Dios mío, qué pibe, cómo yo hubiera querido ser abanderado. No, yo era el peor. Me acuerdo que él es abanderado del 4º año. Yo en cuarto, ¿sabe dónde estaba cuando iba a cuarto? En 4º grado, estaba debajo de un pupitre. Rebelde. Me metía debajo del pupitre y la señorita que la odiaba porque yo estaba sentado y cuando sentía me caía el borrador en la cabeza y yo le decía, vieja tal por cual, que no sé qué, y me metía el pupitre debajo, hermano. Ahí me quedaba y ¿quién me sacaba ahí? Nadie. Y llegaba rebelde con todo el alma, una cosa. Y yo me lloraba solo. Y yo miraba al pibe y digo, Dios mío, qué lindo, Señor. Gracias porque siempre oré por eso. Y recuerdo, y me recordaba yo dónde estaba en el 4º grado. Y recuerdo que en la última semana, ¿verdad? Que no quería ni traer deberes, mucho menos, porque mis padres trabajaban y nadie me controlaba. Impresionantemente me acordaba de esas escenas y recuerdo que una prima en 4º grado, faltaba una semana y yo estaba descalificado. Llegó una prima, mira primo, me dice, yo te voy a ayudar a que estudiemos juntos, pero no perdas el año. Has estado aquí metido, es que esta vieja me cae mal y no sé qué, no sé cuándo. Mira cómo me trata así, me trataba así porque yo era fregado. Y esa prima me convence. Sí, me dice, Franklin, yo sé que vos podés. Yo sé que vos lo podés lograr. Siempre ella estaba allí. Esta prima, que no me acuerdo de cuál de mis hermanas o de cuál de mis hermanos esta prima era hasta ahora, pero fue una prima que me inspiró mucho en 4º grado. Y me dice, yo te ayudo. Va, pues, le digo yo, pero yo no quisiera. No, hombre, ¿para qué vas a perder todo el año? Mire, en esa semana me aprendí todo. Ya Dios venía tratando. Quiere decir que tenía un poco de conocimiento. Me aprendí todo y usted sabe de que pasé el grado en esa semana. Me comporté bien. Solo una semana me comporté bien. Y convencí a la profesora y la profesora me estaban anotando en la pizarra a todos los nombres. Fui como el 35. Dije, pasé el grado, gloria a Dios.
Y ahí así, usted no oye, hermano. ¿Cómo no? No voy a agradecer a Dios por esto. No me importaba la vida, no decía, ya nos vamos a morir, gocemos la vida. Y hacía relajos por este lado, relajos por el otro lado. Y más como yo fui el último que salí para Estados Unidos, vivía solo en la casa, hermano. Ponía luces de todos los colores y fiesta por aquí, fiesta por allá. A los 15 años, usted sabe qué cosas hice, ¿no? Impresionante, como recibías todo el dinero de mis padres. Una cosa impresionante. Y yo cuando veo a mis hijos ahora crecer, digo, qué grande Señor, qué maravilloso, qué precioso es que tú me hayas dado un poco, dotado de algo en ti. Y recuerdo que por eso nos fuimos a Estados Unidos. Yo no sabía hacer nada, y por eso no trabajaba, pero no sabía hacer nada. Y mi papá me metía a esa fábrica, ¿verdad? Y para ser barredor, porque no podía hacer nada. Aparte me metió como a los 16 años, ¿verdad? Y era así, tampoco podía, porque no se podía trabajar de 16 años. Entonces yo de 16 años iba a la fábrica, estudiaba, y así. Recuerdo, hermano, que empezó a dotarme de sabiduría el Señor. Y empecé a ver, ahora me estaba recordando mientras estudiaba este tema, diciendo, qué tremendo, Señor, es cierto, toda la gloria es tuya, Padre. Y a los 19 años le dije al Señor, yo ya no quiero ser barredor. ¿Y qué quieres ser? Me dijo la voz. Yo quiero ser el jefe de esta fábrica. ¿Cómo que jefe de esta fábrica? Sí, quiero ser el jefe. Quiero ponchar la tarjeta como lo hace este gringo, como lo hace este otro jefe, como lo hace esta jefa. Quiero llegar y quiero que nadie me diga nada. Oiga lo que le pedí al Señor. Si lo cree, digo, sí lo creo. Bueno, a trabajar. Y empecé a decirle al jefe, yo ya no quiero trabajar de barredor. ¿Y qué quieres ser? No, yo quiero aprender las máquinas, porque fue lo primero, sabiamente. Aprender las máquinas, trabajar en las máquinas. Pero vos sos un pibe, vos, peligroso, porque ahí se cortaban los dedos, las manos, porque las máquinas eran criminales. No, mi hijo, vos estás muy joven, no importa. Entonces yo me voy, le digo, me voy de la fábrica. Yo quiero trabajar así como trabajan todos los grandes. Bueno, vamos a ver, me dijo. Y bueno, para no cansarlo, me meten en un turno de la noche, en un tiempo, unos 2-3 meses. Andamos para allá y empecé a romper récords, hermano, en las máquinas de producción. Una cosa impresionante. Si yo le contara los milagros que habían ahí, que el jefe se me acercaba, un chileno que era jefe, me decía, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo es que este muchacho hace y rompe el récord y ustedes no pueden hacer eso? Porque rompía récord de muchas cosas. Y yo decía, fue Dios. Y siempre ponía al Señor, fue el Señor. No, decía, pero ¿cómo es posible? Y me chequeaban y me miraban, hermano. Y ahí empezó, ¿no? Y un montón de cosas tan bonitas que hay momentos que uno tiene que recordarse. Me pongo a pensar y me río. Y digo, Dios mío, qué lindo fuiste tú en mi juventud, Señor. En Dios, ya estaba en Dios, innegablemente. Cuando le dije que ya no quiero ser barredor, fue porque me convertí a Cristo siendo barredor y desperté a la sabiduría de Dios. Y dije, no, yo puedo hacer algo más. Y ahí fue que desperté, y ahí fue donde me comí la Biblia casi en 6 meses, hermano. Y empecé a trabajar en esto. Pero yo creo firmemente que si tú no vas, hermano, a servir al reino de Dios y a la iglesia, mire, no creo que se vaya a avanzar mucho. Entonces, para que la iglesia tenga éxito en la restauración, en la guerra espiritual y en la construcción, se necesita gente dotada con la sabiduría de Dios para los fines de Él. Por eso, hermano, el éxito de los patriarcas y Moisés en la obra de Dios fue que tuvo ayudas dotadas en la sabiduría de Él. Dios quiere poner ayudas en nuestro ministerio dotadas. Mire, por alguna razón, nada más de Dios,
Se me fue esto acá. Quiero que me le quiten la pantalla acá. No sé cómo quitarle esta pantalla yo para ampliarla. En la sabiduría de Dios, en el reino de Dios se necesita realmente gente que ame, ¿verdad? No, se necesita, esto hay que quitarle, no sé cómo se le quita esto. Gloria a Dios. Ahí está. Ahí está. Gracias, mi amor. Note usted, en esos 31:1, hablando Moisés, mire qué gente puso el Señor a la par de Moisés, hermano, pues. Y el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Oiga eso, por favor, hermano. Para elaborar diseños. Quiere decir que Dios va a traer gente así. Para trabajar en oro y en plata y en bronce. Y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje con toda clase de labor. ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando uno lee todo esto, dice: Dios va a capacitar personas que están dentro de nuestras congregaciones con sabiduría. ¿Pero para qué? Para que ayuden a la obra de Dios. Es que esto es muy fundamental. Si usted nota, Bezaleel fue dotado con la ciencia y sabiduría de Dios, pero para que no se quedara con ella y para que no la usara para otra cosa, sino para la obra de Dios. Pero por ende, esa sabiduría, ¿verdad?, te va a promover, te va a bendecir. Porque al trabajar para Dios, Dios le da a uno lo que uno puede tener físicamente. Yo recuerdo que a mí Dios me ha pagado más de lo que usted no puede imaginarse, hermano. Incluso el gozo, yo hubiera tenido gozo quizás teniendo cosas materiales en gran manera, ¿verdad? Todos aquellos que han ido a Estados Unidos un día, ustedes se dan cuenta qué tipo de país es ese, que es bien materialista en todo el sentido de la palabra, y que todos los que salen para allá, que les digan que vengan para acá de nuevo, no cualquiera. Yo he visto gente cristiana que se va para allá y le dicen: no, váyase otra vez. No, yo me quedo aquí. Pero yo no sentí eso en mi corazón, hermano, la verdad que no. Sé que voy, por supuesto. He ido miles de veces, innegablemente, en el recorrido que tengo desde mis 20 años en Sudamérica, porque he tenido toda mi familia, ha muerto mucha familia allá, mis padres y todo eso. Pero yo cuando estoy allá, yo estoy desesperado por venirme, hermano, a servir. Aunque sirva allá me abren puertas y predico en iglesias y gloria a Dios por eso, y me han querido llevar también, innegablemente, para que pueda quedarme allá. Me han entregado iglesias y yo no he sentido todavía eso. Si Dios me hiciera sentir, innegablemente me voy a ir, como me he venido de muchos lugares de Sudamérica, y ahora estoy acá y no tengo ni intenciones de irme para ningún lado, a menos que Dios diga: bueno, hijo, ya terminó el tiempo. Pero yo amo este lugar en gran manera. Lo tremendo es que muchos quieren sabiduría, conocimiento e inteligencia solo para su propio beneficio, no para guerrear y construir para Dios. Es que ese es el gran punto. Dios no va a depositarte sabiduría si tú no vas a construir. Lo tremendo es que al tener temor, ¿verdad? Porque eso es lo que puede pasar, porque no es que no lo aborda el temor a uno, lógicamente. Sí, claro,
A todos nos aborda el temor. ¿Cómo haré? ¿Verdad? Pero yo he aprendido en Dios, he aprendido a depender de Él. Si tú quieres que esto se termine, se termina. Si tú quieres que esto se construya, se construye. Si tú quieres, yo así le digo, cuando me quiero afligir, ¿verdad? Por las situaciones que hay en el país, incluso estamos viendo un momento tremendo. Pero yo le digo, bueno, Señor, yo dependo de ti. Yo no sé cómo hacer las cosas, pero yo no quiero ponerme a afligirme de eso. No. Tengo que ser sabio, innegablemente, administrador, ¿verdad? Y me puedo contener. No me molesta contenerme. Al contrario, sé cuando tengo que dar un paso y sé cuando tengo que quedarme. Entonces, el secreto de la victoria de estos hombres estuvo en permitir que estas tres cosas vayan de la mano en sus vidas. Restaurar, guerra espiritual y construir. Por eso, hermano, todos aquellos que quieren ser dotados de sabiduría de lo alto deben saber que no van a adquirir sabiduría si primero no van a estar dispuestos a ayudar a la obra. No, yo estoy convencido, eso me hacía recordar al Señor. Yo no te hubiera llamado, me dijo, sentí que me decía el Señor, ¿verdad? Si tú no ibas a dar lo que yo te he dado. Por eso ahora recuerdo por qué me dijeron a mí, ¿verdad? 2 regañadas que me han pegado en la vida del ministerio acá en Argentina, ¿no? Una de ellas fue que se me olvidó la primera, pero la segunda me voy a acordar ahora. Pero sí, me voy a acordar. Una de las primeras fue cuando yo le dije, Señor, me dijo, yo solo quiero que tú prediques mi palabra y yo la voy a respaldar. Solo quiero que le enseñes y yo la voy a respaldar, ¿verdad? Pero la otra fue que le dije al Señor, yo ya no quiero viajar. Quiero quedarme aquí en Buenos Aires, ahí estudiando tu palabra, siguiendo estudiando la palabra. Ya no quiero ir. He viajado mucho, he gastado pasaportes, que para mí ha sido una bendición enorme, que Dios me ha puesto en el corazón de muchos, pagarme pasajes para un lado, para otro. Casi recorrí Estados Unidos, me enviaban a todos lados. De aquí me iba y para todo Sudamérica, Centroamérica. Y yo no quisiera viajar, Señor. Me pegó una cuadrada del Señor. Me dijo, ¿y yo qué te he dado, güey? ¿Qué te he dado yo a ti? Palabra, pues bastante, Señor. Entonces, vaya y póngala por obra a donde lo requieran. Wow. Ahí me arrodillé, empecé a llorar y dije, Señor, perdóname. A donde sea y como sea, llevaré este mensaje, porque fue ese empuje en mi juventud lo que hizo que yo esté aquí ahora. Hermano, Dios dota de sabiduría, pero para que primero hagamos la obra de Él. Pero indirectamente, Dios está al tanto de ti. Por eso el Éxodo 36:1 dice así: y Bezaleel a Oholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Si el Señor ha ordenado algo y el Señor te ordena, ¿por qué no lo haces? A mí me ha ordenado muchas veces cosas, pero tremendas. Y si el Señor te está ordenando algo para que hagas, ¿por qué no lo haces? Pero sí queremos recibir de parte de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos ordena. A veces pasa eso. Dios
te habla a través de su palabra o a través de algo, y a veces no hacemos caso y queremos que Dios nos dote y queremos que Dios haga otras cosas. No las va a hacer si tú no estás dispuesto, hermano querido, a hacer lo que Él quiere que hagas. Hacemos muchas cosas, pero hay cosas que a veces no hacemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y hay momentos que Dios, wow, yo le pudiera contar cosas que me ha puesto a mí, hermano, en lugares donde he tenido que despojarme incluso de todo lo que llevo. Porque Dios me ha dirigido y me ha dicho, quiero que le des todo a esa persona. Digo, sí, Señor, amén. No cuenten nada, dérselo todo a esta persona. Así. Y a veces me he quitado prendas de las que más me han gustado, porque Dios me ha ordenado. Y yo lo he hecho con toda libertad. Y se siente tan deleitoso eso, porque después que se va uno, la presencia de Dios llega y dice, ¡ala, qué tremendo, Señor! ¿Cómo se te ocurrió eso? Y denle un aplauso al Señor. Así es el Señor, hermano. Por eso todos aquellos que quieren ser dotados de sabiduría de lo alto deben saber, hermano, que no lo van a adquirir si primero no van a estar dispuestos a ayudar a la obra. Hermano, Dios dota de sabiduría, pero para que primero hagamos la obra para Él. Si usted nota, la sabiduría de Dios tiene como primer fin edificar su santuario, según ese versículo que está ahí. Ese es lo primero que debe de hacer. Edifica el santuario y luego Dios, bueno, ¿estás trabajando para mí? Yo te voy a promover. Y te voy a poner gente para que puedas alcanzar los objetivos y las metas y los sueños. Entonces, los que van a ser dotados en este tiempo en la sabiduría de Dios, va a ser para que tengan el poder para construir, para restaurar y construir, y para dar belleza y excelencia a la casa del Señor primero. Porque yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Creo que Dios tiene gente aquí y va a traer gente para que embellezcamos la obra de Dios. Y el día de mañana, ¿verdad? Incluso compremos un lugar mucho mejor que este, hermano, para que puedan los niños tener adecuadamente sus aulas y todo. Yo lo creo firmemente, pues siempre yo he sido una persona que en todos los lugares donde Dios me ha permitido estar, siempre ha habido escuelas y todo eso para los niños y diferentes edades. Así hemos tenido para los bebés, para los de 3 a 6 años, para los 6 años a 12 años, para los de 12 años a 15. Ese es uno de los sueños que lo he cumplido innegablemente en mi recorrido en el ministerio. Hoy porque estamos acá y este lugar nos queda chico para todas esas cosas, pero sé que Dios va a proveer y lo vamos a tener. Pero debemos de entender, porque allá en Nehemías, o mejor dicho en Santiago, después vamos a Nehemías, mire lo que dice aquí, vamos a orar por eso cuando termine. Dice, pero si alguno de vosotros, Santiago 5:1, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Oyó eso? La sabiduría de Dios viene con liberalidad para que tengamos éxito. El punto está, ¿qué fines le vas a dar a la prosperidad? ¿Qué fines le vas a dar? Porque Él te puede dar y para que hagas un buen y excelente trabajo y luego te puede sacar de ahí. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Y en cada lugar lo saca uno, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque eso fue la clave por la cual
vivieron exitosamente los hombres de Dios como Nehemías. Por ejemplo, mire, la prosperidad y el éxito de Nehemías fue porque él experimentó restauración, guerra espiritual y construcción en la edificación de los muros. Para él no fue fácil. También, si cuando leemos su biografía, ¿verdad?, de Nehemías, vemos que él tenía un buen trabajo. Era copero del rey, y ser copero del rey en aquel entonces, Dios mío, hermano, era uno de los trabajos más excelentísimos, porque solo era probar el vino a ver si estaba bueno. Y si le gustaba, de seguro después tomaba otros 2 traguitos, ¿va? Pero ese era su trabajo. Si tenía veneno, pues, porque esa era la temática. Él probaba el vino y si tenía veneno se moría. El primer rey esperaba un ratito. Decía, no hay veneno. Entonces, el que se moría primero era el que lo tomaba. Pero él era el capo de ahí. Y el rey lo amaba, lo quería. Qué lindo cuando haya gracia en tus jefes. Y hermano, eso es hermoso. Que a todos nos pasa, solo que quizás de alguna forma diferente. Pero Nehemías, mire Nehemías acá, en Nehemías 4, 17 al 18. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaba un arma, la palabra, esa es la figura. Cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿No? Versículo 21. Ahí, Nehemías 4, 21. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanza desde el despuntar del alba, cuando salía el sol, hasta que salían las estrellas. Mire qué tremendo. Y escuche este versículo tremendo, versículo 23. Sí. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Wow, esa es la palabra, hermano. Yo le pongo la figura ahí, la palabra. Y a mí me pasó de una forma. Yo no me bajaba, bueno, hasta el día de hoy no me la quito, ¿no? Pero me recordaba hoy en mi trabajo, andaba con mi Biblia, yo ahí escondida, ¿verdad? Y escondida porque no podía tenerla lógicamente trabajando, pero cuando tenía un momento libre, mis ojos estaban prendidos ahí, hermano. Note usted, Nehemías, a pesar de la oposición, fue capaz de construir y reconstruir. Por eso, hermano, Nehemías es un ejemplo de la convicción entre restauración, guerra espiritual y construcción. Porque él tuvo guerra espiritual con los amonitas, con los tobías. Tuvo guerra. Y tú vas a tener guerra totalmente, pero tenlo por seguro que vas a salir victorioso para la gloria del Señor. Entonces, denle un aplauso al Señor. Apláudale. Entonces, no hay construcción sin guerra, pero con sabiduría, dice la Biblia, se hace la guerra. ¿Por qué? Porque Satanás se opondrá a la edificación de la iglesia. Satanás se está oponiendo, hermano, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se embellezca. Yo creo, por rema del Espíritu Santo, que la palabra profética que está en Isaías 61 se va a cumplir en aquellos que sean dotados hoy con sabiduría de Dios. A ellos les dice el Señor, por el Espíritu se lo digo, y a usted también va aplicado, pues usted está aquí ahora, pero esto me dijo el Señor que le dijera a todos aquellos que van a oír y los que van a estar acá. Isaías 61. Quiero que lo lea ahí, versículo 4 y después el 6. Dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas. Todos los ancestros del pasado se van a caer. Levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas
Ponga esto todo espiritual. Los lugares devastados de muchas generaciones, o sea, toda la iniquidad, maldición inmunda que hemos arrastrado. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria de Dios os jactaréis. ¿Oyó eso, hermano? Yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque este es el resultado de restauración, de hacer guerra espiritual y construcción, como lo fue con Nehemías. Entonces, yo termino. Usted como iglesia apostólica no puede estar siempre aprendiendo solamente, sino que le toca actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de arremangársela. Por eso, hermano, todo creyente tiene la facultad de ser dotado con sabiduría, pero no para que se quede sentado y estancado. Dios, mire, ha dotado a mucha gente con sabiduría, pero no le ha entendido. Primeramente, venir al Señor, ese es ser sabio. Traer a los hijos al Señor, también, eso es ser sabio. Porque solo un hombre sabio puede darles, o una mujer sabia puede darles cultura de iglesia a sus hijos. Sí, sí. Como una mujer que llegó un día a una de nuestras iglesias, ¿verdad? Y recuerdo que me dijo, y los hijos lo recuerdan, una vez me habló un día de estos, uno de ellos, y me recordó, y me dijo, ¿te acordás? Pastor, no puedo ir porque vivo lejísimo. Pero ¿te acordás qué es lo que hizo mi mamá la semana antes de morir? Una mujer joven, pero murió de una enfermedad. Me dijo, yo vengo aquí a entregarle mis pollitos. Póngale, unos tenían 10 años, otros 15 años, y el otro como 17 años. Me dijo, yo quiero entregarlos en la iglesia. Quiero que me los cuides espiritualmente y que me les enseñes, porque yo estoy para partir. Usted sabe qué tremendo fue eso. Y hasta el día de hoy se acuerdan los pibes porque les enseñamos. Ojalá un día pueda venir ese pibe y ser parte de la alabanza, porque era un niño y tocaba la guitarra así como Nando. Ay, Dios mío, qué tremendo. Y lo ponía a predicar yo. ¡Wow! Era 12 años, era un niño, pero fabuloso. Y recuerdo eso. Y también recuerdo a otra hermana que, ¿verdad?, que aún vive todavía, tiene 75 años, que ella no puede venir por los años que tiene, por lo lejos que está. Un día estaba por morir y me dijo, estoy por morir. Ya sus hijos tenían 10 años también, 7 años. Yo me voy a hacer cargo de ellos. Le dije, ¿usted se va? Yo me lo llevo para la casa. Eran como 4. Tan chiquititos. Pero era una persona que amaba la obra, ayudaba a la obra. Yo con esa gente me desvivo, hermano. Fiel en todos los sentidos. Le dije, no, yo me lo llevo, yo lo voy a criar. No se preocupe de eso, váyase segura. Si se va a ir con el Señor, váyase segura. Ahí me di cuenta que ella se moría todos los años, ella lleva 35 años y no se ha muerto, hermano. Y es capaz que los hijos se han muerto y no ella. Una mujer fuerte, pero ella recuerda siempre eso, ¿no? Me dice, la verdad que a mí me impactó que usted me dijera eso. Sí, le dije, no te preocupes, yo me voy a acercar, lo voy a llevar para la casa, aunque la mujer reviente. ¿Ah? Entonces recuerde, no hay derramamiento de sabiduría y bendición si usted no lo va a poner por obra.
No, en otras palabras, voy terminando. Si usted no va a poner la sabiduría a los pies de la obra y no va a ayudar para que la iglesia de Cristo sea beneficiada, no piense que se la van a derramar. No. ¿Por qué le digo esto? Porque en Salomón podemos ver el ejemplo de toda esta verdad que le estoy compartiendo. Y le voy a leer el último versículo. Primera de Reyes, capítulo 3. Mire qué tremendo esto me impacta a mí cuando uno lo lee. Primera de Reyes 3. Y le voy a leer algunos versículos mientras se va preparando mi estimado ahí con el órgano, ¿verdad? Dice así, Primera de Reyes 3, vamos a ver, 7 al 3. Y ahora el Señor Dios, mi Dios, y ahora el Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en el lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste. Un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Oiga, y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. ¡Jala, qué tremendo, hermano! O sea, esto es que cuando tú buscas el reino de Dios primero, todo lo demás te va a ser añadido. No temas. No temas invertir en Dios. No temas darle a Dios primero tu vida y después ayudar a la obra de Dios. Ayuda a la obra de Dios. Note usted, las riquezas se les añadieron porque pidió en el orden de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, recuerde, si la prioridad es Dios, Dios se encargará de darle la sabiduría y de desatar la prosperidad que usted necesita. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. Y si nosotros entendemos ciertas cosas en la palabra y ayudamos a la obra de Dios, téngalo por seguro que Dios se encargará de nosotros y de nuestros hijos. Téngalo por seguro. Cierren sus ojos. Yo he terminado y vamos a orar en este día maravilloso. Quiero que oremos. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente orando por aquellos que nos están viendo, Señor. Te pido que esta palabra se haga vida en cada corazón. En el nombre de Jesús, poco más suave, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú te glorifiques, Padre. Más suave, de fondo, que tú puedas obrar, Señor, en cada uno de los que está ahí, Padre. Que en el nombre de Jesús tú puedas poner tu mano en nuestro cerebro, puedas dotarnos de sabiduría, Padre, para poder guiar, ayudar a aquellos que lo necesitan. Levanta consejeros en esta congregación, Señor.
Dótalos. En el nombre de Jesús. Que venga una dotación espiritual de sabiduría de lo alto sobre hombres y mujeres tuyos que están acá, para que podamos hacer tu obra en este lugar, Señor. Que podamos dejar marcado este lugar, Padre. Que si tú no vienes, un día nuestros hijos puedan decir, y los hijos de los que viven en este lugar, Señor, puedan decir: aquí hubieron hombres y mujeres que nos enseñaron, que nos educaron, que nos dieron cultura tuya, Padre, para que pudiéramos hacer tu obra. Enséñale a tus hijos a sembrar. Enséñale. Y vas a ver que nunca le va a faltar. Y se va a cumplir aquella palabra: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Pues así declaramos a nuestros hijos, a nuestra descendencia física y espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hogar representado en este lugar, Señor. A cada niño, a cada niña. Que dejemos un legado, que dejemos marcado, Señor, tu evangelio puro y verdadero, aquel que es real, lleno de milagros, como lo has hecho en medio de nosotros. Gracias, amado, y te pido que te glorifiques en aquellos que no tienen a Cristo. Si tú nunca le has recibido y quieres empezar una etapa nueva, este es el mejor momento de hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo. Bendigo tu casa. Pero ven a Él, arrepiéntate. Y Dios ha de tener misericordia. Llámanos, comunícate, y nosotros estaremos para atenderte. En el nombre de Jesús.